Damos paso e invitamos al señor Mauricio Rodríguez para escuchar su ponencia. La sostenibilidad ambiental es solo una parte de la respuesta. Bueno, me gusta empezar por el final, así que les comparto de una vez algunos mensajes que creo son importantes de mi presentación y espero que queden más claros a lo largo de ella. Lo primero es que cuando hablamos de sostenibilidad siempre estamos pensando en el ambiente, principalmente. Eso es lo que primero se nos viene a la mente cuando nos hablan de sostenibilidad, pero sostenibilidad va mucho más de lo ambiental y es el mensaje central tal vez de mi presentación. Voy a utilizar como ejemplo, pues algo muy cercano a todos, pero también a veces lo sentimos lejano, en todo caso muy cercano a la industria en la que trabajo actualmente, que es la agricultura, la seguridad alimentaria. Algo de lo que me apasiona mucho, así que lo quise incorporar en la presentación. Y lo segundo, que ustedes conocen muy bien, conocen mejor que yo, porque yo sigo siendo alumno y estudiante de todos ustedes, me considero todavía un estudiante y ciertamente en este evento me están demostrando ustedes que todavía tengo mucho por aprender, así que lo estoy disfrutando mucho. Es que constantemente debemos pensar críticamente y analizar críticamente la información, el conocimiento, lo que llega a nuestras manos. Seguramente lo han hablado miles de veces, pero no sobra decirlo porque en estos temas de sostenibilidad y de ambiente también podemos sufrir de esa separación, de esa pausa momentánea en nuestro pensamiento crítico. Y empezamos a pensar reflexivamente y a dejarnos llevar por ideas o por conceptos que a veces necesitan un poco más de información para tomar las decisiones correctas y hacer el análisis correcto. Y lo último es que no es posible la sostenibilidad sin innovación. Y lo menciono porque, aunque parece evidente, aunque parece muy obvio, estamos viendo a nivel global también movimientos de individuos, de organizaciones, a veces incluso de gobiernos, o incluso de organizaciones internacionales, intergubernamentales, que quisieran llevarnos como pasos o milenios o cientos de años o siglos o milenios de años atrás, y específicamente en este tema de agricultura lo estamos viendo. Entonces nos hablan de renunciar a las tecnologías por ejemplo, para tener para la medicina, por ejemplo. Entonces, en cambio de que las señoras vayan a donde el especialista, donde el médico, van a donde unas personas que se autodenominan, no sé, hay diferentes términos ahora, el que se me viene a la mente es como parteros o parteras, pero que no tienen entrenamiento médico, sino que simplemente empíricamente se han considerado así, y nos alejamos de la ciencia y de la tecnología en el tratamiento del día a día de las enfermedades, cuando tenemos alguna enfermedad, a veces renunciamos a los medicamentos porque los consideramos dañinos, entonces nos vamos por un pensamiento esotérico que a veces puede tener mucho de razón, pero que no debe separarse del todo del pensamiento crítico y sobre todo del análisis científico. Entonces, eso sucede también en temas de sostenibilidad y quiero mencionarlo en este ejemplo que voy a hacer en esta presentación sobre agricultura. Voy a tratar de hacerlo muy rápido porque yo sé que estamos un poco retrasados en la agenda, así que voy a tratar de acelerar el paso. En esta imagen, en esta lámina, ustedes ven un mapa de densidad de la población a nivel global. Básicamente esas barritas que ustedes ven ahí representan, ahí arriba lo dice, cada columna equivale al número de personas en un área de 4 kilómetros cuadrados, y básicamente lo que nos indica es dónde hay más densidad poblacional, que ya sabemos en el continente asiático, por ejemplo, en donde se encuentra la mayoría de la población, pero lo que quiero que ustedes vean de este mensaje es lo que dice aquí abajo, que menos de la mitad de la población es la que alimenta a la mayor parte de la población, más de la mitad de la población que vive en áreas urbanas. Y eso no lo perdamos de vista porque, nuevamente, cuando pensamos en ambiente y en sostenibilidad, pensamos inmediatamente en ambiente y empezamos a dudar o a separarnos de la importancia de otro tipo de actividades humanas, otro tipo de actividades y que contribuyen, por supuesto, a la sostenibilidad de la raza humana. Entonces, en contexto, esto es tomado de este sitio que se llama Worldometer. El día de ayer a las 7:45 de la noche éramos un poco más de 8.000 millones de personas en el planeta Tierra. A esa hora habían nacido en el día de ayer 300.000 personas.
y habían muerto más o menos la mitad. Eso quiere decir que están naciendo más o menos 2 personas por cada persona que nace cada día. Entonces, ciertamente está en aumento la población, perdón, en el planeta Tierra, y es lo que estamos viendo como tendencia. Aunque está desacelerando un poco esa tasa de crecimiento, todavía seguimos en una tasa muy alta de crecimiento que se ha acelerado en el último siglo y medio, tal vez, principalmente. En el 2010, hace una década, un poquito más de una década, éramos menos de 7.000 millones. En un poco más de 2 décadas, en el 2050 vamos a ser casi 10.000 y pocos años, creo que en el 2054 son las proyecciones que he leído, para el 2054 vamos a sobrepasar los 10.000 millones de personas. Eso quiere decir 10.000 millones de bocas que alimentar. Y 10.000 millones de bocas que alimentar, si lo pensamos desde la perspectiva de la sostenibilidad, quiere decir un gran esfuerzo de generar más alimento, por supuesto, de producir más alimento, pero de hacerlo de una manera mejor para que la agricultura no siga siendo el mayor contribuyente, como lo consideran estudios internacionales, expertos internacionales, el mayor contribuyente, por ejemplo, a los gases de efecto invernadero, al consumo de agua, al consumo de energía de las actividades humanas. La agricultura es considerada como uno de los principales retos, digamos, para la humanidad. Así como cumplimos ese reto y al mismo tiempo de darle comida al mundo, de ofrecer alimentos sanos, saludables, suficientes, económicos, pues también lo logramos a un costo muy alto. Entonces, ciertamente la innovación y la ciencia tienen que ser parte de la solución, y eso no sucede siempre que estamos pensando solo desde la perspectiva ambiental. Entonces empezamos a pensar que debemos prohibir el uso de las tecnologías o debemos rechazar, por ejemplo, los organismos genéticamente modificados, o cuando vamos a comprar algún alimento nos dicen este es natural, este no tiene químicos. Pues les cuento que cualquier alimento, por supuesto, está hecho de sustancias químicas, ¿no? Tiene proteínas, carbohidratos, lípidos, moléculas de todo tipo. Algunas son nutritivas, otras son perjudiciales para la salud. Por eso cuando comemos de pronto demasiado de algún alimento, nos causa un malestar, una intoxicación estomacal o de algún otro tipo, porque cualquier sustancia química, sea un alimento o sea cualquier otra sustancia en exceso, es nociva para la salud. Llámese agua, llámese medicamento, llámese cualquier sustancia química, o por ejemplo los plaguicidas en la agricultura son muy rechazados también, porque por supuesto tienen un costo para producir el beneficio de generar más alimento, y alimento económico tienen un costo ambiental. Entonces, a veces nos dejamos llevar por la desinformación, a veces decimos, bueno, pero es que esto lo hacen sin plaguicidas. De hecho, compramos unas fresas en mi casa que la cajita dice libre de agrotóxicos, como la manera de referirse a los agroquímicos como agrotóxicos, como algo que es inherentemente perverso y que nos quiere asesinar, nos quiere enfermar. La ciencia demuestra que, obviamente, para que una sustancia pueda ser utilizada en la producción de alimentos, se hacen todos los ensayos clínicos de efectividad, toxicológicos, incluso ambientales, para determinar que esa sustancia se puede utilizar de manera segura y no nos va a causar efectos adversos a la salud en una dieta normal. Entonces, nos empiezan a asustar con mensajes y con información que de una manera u otra nos empieza a arrastrar a todos en esa corriente de pensamiento de que solo importa lo ambiental y ya no importa, por ejemplo, la seguridad alimentaria. Dejamos de pensar en la seguridad alimentaria. Dejamos de pensar en muchas otras actividades humanas que son importantes tener en cuenta, tanto como lo ambiental, cuando queremos mejorar las metodologías, las técnicas y los métodos, las prácticas, de sostenibilidad en los diferentes escenarios. Entonces, nos dibujan este tipo de imágenes de que el mundo está a punto de extinguirse, se está destruyendo, estamos acabando con el planeta. Ciertamente hay problemas muy importantes, ciertamente hay pérdida de biodiversidad, ciertamente el clima está cambiando, lo estamos viendo. Ciertamente en este momento estamos atravesando una crisis económica, o hay, por ejemplo, en Europa un conato, digamos, hay una guerra, pero un conato de un conflicto internacional mayor que podría desarrollarse si esto no se maneja políticamente de la manera correcta, lo cual generaría hambruna y otra cantidad de problemas para la humanidad. Pero no es cierto tampoco que el planeta se esté acabando.
Entonces, tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que mejorar, pero tenemos que hacerlo teniendo en cuenta los diferentes beneficios y riesgos que hay inherentes a cualquier actividad humana. Entonces, desde el punto de vista de la agricultura, que les decía es el tema que me gusta mucho, pues tenemos ese escenario claro de desertificación, de escasez de recursos, de cambio climático, globalización, muchos otros temas que afectan la capacidad de generar alimentos. Valga aquí una mención, hace un poco más de 100 años, o alrededor de 100 años, hasta la revolución industrial, la población se desarrollaba alrededor de donde estaba la producción de alimentos, la agricultura, la ganadería. Ahora, como me mostraba en el mapa inicial, pues estamos viviendo en las ciudades y somos ajenos a cómo se producen los alimentos. De hecho, en mi trabajo hemos hecho encuestas preguntándole a las personas de cualquier nivel de formación, de cualquier edad, en las ciudades o en diferentes entornos, de dónde vienen los alimentos, y muchos adultos, jóvenes, personas mayores, no lo tienen claro, no tienen claro que eso viene del campo, no tienen claro que hay personas trabajando en el campo para producir los alimentos, que eso no sale del supermercado o de las plazas o de las tiendas, sino que realmente hay mucho trabajo y se requiere un gran esfuerzo para tener 1, 2 o 3 comidas que tenemos muchos al día. Entonces, tenemos como reto de sostenibilidad en la agricultura producir más alimentos, porque vamos a ser casi 10.000 millones de personas en un poco más de 20 años, 25 años, con menos agua, con menos área, o sea, limitando la expansión o reduciendo, si es posible, la frontera agrícola, y utilizando suelos que en muchos casos son degradados por el mismo uso, digamos, la misma utilización de la agricultura. Tenemos la respuesta de cómo mejorar los suelos, pero muchas veces no se toma en práctica eso y vemos resultados terribles en ciertos entornos agrícolas de degradación de suelos que tenemos, gracias a la innovación y gracias a la ciencia, tenemos la capacidad de remediar, de recuperar, de restaurar. Entonces, no todo es malo. Resulta que nosotros tenemos el gran privilegio de vivir en la despensa del mundo. Latinoamérica, América Latina es la despensa del mundo. Tenemos alrededor del 23, o sea, casi un cuarto de todos los bosques, de todas las zonas boscosas del planeta están en América Latina. También casi un cuarto de la tierra cultivable mundial está en América Latina. Las reservas, tenemos casi la tercera parte de las reservas de agua dulce del planeta, que es un privilegio. Ayer creo que estaba viendo cómo en los Emiratos Árabes están tratando de disminuir la dependencia en la importación de alimentos, tratando de desarrollar granjas o cultivos agrícolas en el desierto, cientos de miles de litros o de galones más bien de agua que tienen que desalinizar todos los días para poder utilizarla en la agricultura. Nosotros no tenemos esa necesidad, por lo menos por ahora, ese problema. Tenemos una gran cantidad de agua, más o menos. La razón por la que Latinoamérica se considera la despensa del mundo es porque sí, estamos exportando alrededor del 23% de los productos agrícolas a nivel global, pero tenemos todavía oportunidad de crecer porque solo estamos realizando el 12% de la producción agrícola mundial. Esto, si lo comparamos con los datos de arriba, quiere decir que todavía tenemos mucha capacidad de innovar y tenemos la oportunidad, gracias a los avances de ciencia y tecnología, de hacerlo de una manera sostenible. Sostenible no quiere decir utilizando términos como agroecología, que a veces implican rechazar el uso de las tecnologías para volver a prácticas ancestrales, sino de pronto tomar del conocimiento ancestral, el conocimiento tradicional, y combinarlo con los principales avances tecnológicos. Entonces, todas estas consideraciones se las pongo como ejemplo en la agricultura, pero se pueden extrapolar a diferentes industrias también. Entonces, lo que quiero es estimular que en los salones, en las aulas de clase, siempre tengan en cuenta que el costo de proteger, digamos, el ambiente sin medir las consecuencias de qué puede estarse afectando en otros entornos de lo que compone la existencia, el bienestar de la sociedad en general en el mundo, estamos cometiendo un grave error y estamos trabajando en contra de la sostenibilidad. Mientras pensamos que estamos haciendo algo positivamente sostenible, porque estamos diciendo estamos protegiendo el ambiente, podemos estar poniendo en riesgo otras actividades que hacen que realmente no sea una práctica sostenible.
aquí de hecho pues pongo este mensaje: no puede haber sostenibilidad sin seguridad alimentaria. Entonces, eso es una condición clara que a veces no hace parte de los debates, por ejemplo, de tomadores de decisiones en foros internacionales de Naciones Unidas, de cambio climático y otros foros. Solo se preocupan de una perspectiva y no tienen en cuenta la multidimensionalidad y la complejidad enorme del problema de la sostenibilidad, del reto, digamos, de la sostenibilidad. Entonces, ya para terminar, quiero mencionar algunas tecnologías que hacen parte justamente de la oferta que tenemos para mejorar y para hacer que cada vez la producción de alimentos sea más sostenible. Tenemos, por supuesto, las sustancias químicas que se utilizan para proteger los cultivos de plagas y enfermedades, pero también ya tenemos cada vez más productos biológicos, que también, no necesariamente por ser biológico o por considerarse natural, quiere decir que es inocuo, también pueden tener riesgos al ambiente, a la salud. Entonces también tenemos que evaluarlos debidamente. Tenemos el desarrollo de semillas, con genética o con mejoramiento tradicional para obtener, por ejemplo, variedades de plantas que sean resistentes a la sequía o a las inundaciones o a los excesos de temperatura en un extremo o en el otro. Diferentes tecnologías que nos van a ayudar y que no tenemos que rechazar por el hecho de querer proteger el ambiente. Tenemos que ver cómo las incorporamos, cómo las mejoramos, dónde tenemos que efectivamente poner un alto, pero dónde hay más oportunidades de incorporar nuevas tecnologías a la solución. Entonces, la respuesta a los problemas de la sostenibilidad tiene que siempre incluir la innovación. Y eso no, lo menciono porque nuevamente, repito lo que dije al comienzo de la presentación, aunque parece evidente, no hace parte muchas veces de los diálogos a nivel político, de las conversaciones. Entonces tenemos que hacer ese esfuerzo de educarnos nosotros mismos, a las nuevas generaciones, de educar también a los políticos, a los tomadores de decisiones, porque no siempre tienen esto claro. El ambiente es solo uno de los ejes que se considera hacen parte de lo que debería ser propuestas y procesos sostenibles. Entonces, hay diálogos internacionales en estos ámbitos. Los jóvenes que se están preparando ahora van a ser los líderes que van a llevar a cabo muchos de estos retos, los van a llevar adelante. Entonces, tenemos que desde ya asegurarnos que hagan el esfuerzo de considerar de no olvidar, de no dejar de considerar en su pensamiento sobre la sostenibilidad, que no es solo lo ambiental, que es tremendamente importante, pero que el ambiente solo, si no tenemos equidad social, si no tenemos bienestar en la sociedad en general, si no tenemos una economía, una capacidad de desarrollar las capacidades de los países, de educarnos, de tener más recursos para avanzar, pues no tiene sentido la sostenibilidad. Así que muchas gracias nuevamente por la oportunidad y espero que haya dejado algunos puntos interesantes para ustedes. Estaré atento a sus preguntas. Muchas gracias. Aquí.